Nunca pensé que mi vida se desmoronaría de tan desesperadora. Pasé de sentirme en la cima del mundo a vivir una pesadilla. Esta historia tuvo lugar en el transcurso de casi 5 años. Así que ten paciencia conmigo, porque voy a tratar de proporcionar un contexto completo de mi historia. Para Nilentunkuanos. Todo comenzó cuando descubrí la verdad sobre mi esposa y el padre de la mejor amiga de mi hija. Llamemos Sam. Sam finalizó su divorcio hace 4 meses. Mi esposa y yo llevamos casados 14 años. Tenemos una niña de 13 años y un niño de 11 años. Nuestro matrimonio ha tenido sus altibajos como cualquier otra pareja, y la mayoría de nuestros problemas han girado en torno a cuestiones de dinero. Trabajamos para el primer Tata Faith aquí en California y como de bien alto. Vivimos en un barrio heredado, no porque seamos ricos, sino porque el barrio fue gentrificado y nos incluyeron. Mi casa ha estado en la familia desde la década de 1940. Muchas personas han tratado de convencerme de vender, incluyendo a mi esposa, pero me negué porque tiene un valor dental. Criar en medio rico significa más turbiales de los divisiones adicionales. Digo, como mi esposa y yo teníamos un ingreso comparativamente bajo, siempre sentimos que no podíamos mantenernos al día con las mejores cosas para nuestro hijo e hija porque querían estar a la altura de lo que tienen sus amigos. Un día, mi hijo de 11 años llegó a casa con una consola de juegos portátil costosa que le había prometido comprar como regalo de Navidad, pero no podía permitírmelo porque otras cosas tenían prioridad. La primera vez que lo vi con la consola pensé que la había tomado prestada de sus amigos. Luego, cuando le has vuelto 2 días y le pregunté al respecto, él dijo que Sam, el padre de la mejor amiga de mi hija, se había comprado. Sam vive a pocas cuadras de mi casa. Es rico y está divorciado, y su hija tiene la misma edad. Le pregunté a mi hijo por qué andaba pidiendo a la gente, y él dijo que no pedía, y que el señor Sam le preguntó qué le gustaba más, y él le habló del videojuego. Los días después, sabía confundirme al respecto. No sabía si agradecer al hombre o sentirme mal por no poder permitirme la consola para mi hijo sin arruinarme. Cuando vi a Sam en un juego de voleibol al que mi esposa normalmente lleva a mi hija, me acerqué y le agradecí. Parecía un hombre agradable con una forma física y altos. Era mayor que yo, pero parecía más joven, tal vez porque hace ejercicio con frecuencia. Vino al juego de voleibol con su hija. Cuando me decidí cuando llegué a casa ese día, mencioné a mi esposa que había conocido a Sam. Incluso al mencionar el nombre de Sam, pude ver que los ojos de mi esposa se iluminaron. Fue muy notorio, y ella quería saber qué había dicho sobre ella. Estaba claro que yo le tenía cariño, pero no podía adivinar nada más allá de eso. Entonces, hace 3 meses mi esposa comenzó a hacer ejercicio y entrenar para un maratón. Ella llegaba a casa y hablaba sobre cómo dejaba a nuestra hija de su amiga y cómo ella y Sam pasaban horas hablando sobre fitness. Sonaba inocente y era abierta al respecto. Mi hija ha sido amiga de la hija de Sam por 2 años, así que no era extraño dejar o recoger a mi hija de la casa de Sam. Sin embargo, recientemente noté que se emocionaba más al hablar de Sam. Tenía un presentimiento de que algo no estaba bien, así que empecé a prestar mucha atención a mi esposa. Fue entonces cuando noté con qué frecuencia llevaba a mi hija a la casa de Sam. Solía dejarla y volver para ser mandados, pero ahora la deja y se queda allí. ¿Cómo lo supe? Instalé un rastreador GPS en su auto para ver a dónde iba después. Su auto estaba estacionado en el mismo lugar hasta que era hora de que mi hija regresara a casa. No quería preguntarle por qué se quedaba en la casa de Sam durante horas con mi hija, porque no quería sonar como si la estuviera acusando de tener una aventura. Intencionalmente mencionaba el nombre de Sam en nuestras conversaciones, y ella se emocionaba y hablaba durante horas sobre lo maravilloso que es, lo inteligente que es, y cuánto dinero y propiedades tiene. Compartía y me hacían creer que Sam estaba persuadido. Puse mis lentes de investigador y busqué en su teléfono para ver si podía encontrar algo.
Para mi sorpresa, descubrí que ella le enviaba mensajes de texto más a él que a cualquier otra persona. Se enviaban emojis de corazón y se llamaban mi amor. Bueno, me sentí traición. Estaba claro que la aventura había estado sucediendo durante al menos 7 u 8 meses. Y yo no podía desde divorcio, porque fue alrededor de ese tiempo que le cité. Cuando vi los mensajes de texto, confronté a mi esposa al respecto, y ella confesó la aventura, pero no quiso admitirme cuándo comenzó. Me suplicó perdón, diciéndome que fue un error, pero no le creí. Hablamos sobre lo que debería pasar con nuestra relación, y le dije que se fuera de la casa por un tiempo, para que yo pudiera tener algo de espacio para pensar. Como la aventura había estado sucediendo durante tanto tiempo, no podía soportar el engaño. No le conté a mi hija sobre la aventura, lo que hizo difícil explicarle por qué no podía visitar a su mejor amiga, como lo hace normalmente. Desafortunadamente, eso le dio a mi esposa la oportunidad de manipular a mi hija y contarle todo tipo de mentiras para volverla en mi contra. Le dijo a mi hija que yo estaba celoso de Sam, por eso no quería que ambos fueran a su casa. A mí que yo era perezoso, por eso no era rico. Después de que eché a mi esposa de la casa, le dije a mis hijos que mi esposa y yo estábamos pasando por problemas en nuestro matrimonio. No les conté sobre su aventura ni dije nada malo sobre mi esposa. Me di cuenta de que mi esposa había envenenado la mente de mi hija cuando ella comenzó a ser innecesariamente grosera conmigo. La castigué quitándole su teléfono celular. Ella se enojó aún más y respondió diciendo que Sam le compraría otro teléfono celular mejor. Sentí estar perdiendo de mi familia. 2 días después de que mi esposa se fue, vi en el GPS que había estado viviendo con Sam, ya que su auto estaba estacionado allí durante toda la noche. Ese fue el final del matrimonio. Cualquier esperanza de reconciliación se había ido. Puede que no tenga dinero, pero tengo dignidad y no permitiría que me humillaran de esa manera por dinero. Hay cosas en la vida que son más importantes que el dinero, como la lealtad, la integridad y la honestidad. Y ella había roto todo eso. La llamé y le dije que me iba a divorciar. Ella no mostró ningún remordimiento. En cambio, me envió un mensaje de texto diciendo, buena suerte. No podía esperar. Las palabras no pueden explicar cómo me sentí por dentro. Pues estaba visiblemente deprimido y no comí durante 3 días. Era como un robot, un muerto caminando. Toda mi vida hice todo lo posible para asegurarme de que mis hijos estuvieran provistos, y mi esposa destruyó todo para empezar de nuevo con otro hombre. Le dije una noche a mi casa. Como le había quitado su teléfono, se les me comuniqué a mi esposa. Llamé a mi esposa para preguntar por el paradero de nuestra hija, y ella me dijo que estaba en la casa de Sam y que se quedaría allí a partir de ahora. ¿Sabes lo que quería mi hijo en mi casa ahora mismo? Si reconoció con estas iglesias, ella me llamó perezoso, diciendo que no podía mantener a una esposa como ella, y cómo Sam le había abierto los ojos a lo hermosa que era y cómo yo no la merecía, y cómo la había estado frenando durante 14 años. No podía creer lo que estaba escuchando. No pude soportarlo más. Así que conduje hasta la casa de Sam y llamé a la policía. Cuando entré la ataque yo mismo. Y cuando yo la policía, mi esposa entró más grande que de llevarme. Para llevarla a casa, tuve algunas palabras para esa serpiente, Sam. Estaba iba a su propia esta loca. No querían hacer un escándalo, por eso dejaron que mi hija se fuera. No hace falta decir que a mi hija no le gustó el hecho de que la sacara de la casa de Sam con la ayuda de la policía. Sonaba igual que su madre. No mostré enojo hacia ella porque sabía quién le estaba diciendo qué decir. Después de ese incidente, mi esposa contrató a un abogado caro, pagado por Sam, y estaba presionando para un divorcio rápido. Acepté el divorcio tanto como recibí, pero no estuve de acuerdo con ella. Así que fuimos a juicio. Ella no quería nada de mí porque no tenía nada más que una casa cara que ella no podía tocar, ya que ha estado en mi familia y no fue comprada durante nuestro matrimonio. Pronto me di cuenta de que la razón por la que consiguieron al abogado caro
era porque mi esposa y Sam estaban presionando por la custodia del 100%, alegando que yo estaba usando a los niños en mi contra. El caso fue llevado a juicio y me quedé atónito cuando mis dos hijos le dijeron al juez en privado que yo era física y verbalmente abusivo. Mi abogado favorito fue Rita, sé que voy a odiar. Su astuto abogado usó mi comportamiento la noche que llamé a la policía por mi hija desaparecida y lo loco que estaba actuando en la escena. Estaba desconcertado de que ella llegara tan lejos como para hacer que mis hijos mintieran al juez. No guardé rencor contra mis hijos. Tenía fe en que crecerían y recordarían que lo único de lo que era culpable era de no ser rico. Después del estar hablando a corte, lo destruir familia. Misión fue una llamada de atención para mí. No me quedé en casa bebiendo o lamentándome. Afortunadamente, mi trabajo ofrece terapia gratuita para situaciones como esta y aproveché de ella. Me uní al gimnasio y utilicé una forma de fortalecer el resentimiento en que sabía que no debía estar enojado con mis hijos, pero aún me sentía traicionado y hacía todo lo posible para recordarme que era mi trabajo como padre protegerlos y proveer para ellos en cualquier capacidad. Un mes después del divorcio, mi esposa me lo restregó en la cara, poniendo una orden de restricción en mi contra. No solo fui acusado falsamente, sino que también me quitaron a mis hijos y ahora me han servido con una orden de restricción. Me enfoqué en mi trabajo y mi salud y ignoré a mi familia durante meses. Sentía que estaban mejor sin mí. Después del divorcio, mi esposa compró un carro nuevo y dejó su trabajo para ser ama de casa de nuestra familia mezclada de 2 hijos y los 3 de Sam. Fuimos todos adolescentes. Sam tenía una hija menor y 2 hijos adolescentes mayores. Me preocupaba que mi hija de 13 años viviera en la misma casa que 2 chicos no relacionados y me sentí impotente de no poder hacer nada al respecto. 4 meses después del divorcio estaba en mejor forma en mi vida. Hice nuevos amigos, salí en citas. Sentía que el divorcio y el acuerdo estaban a mi favor porque tenía mucho tiempo libre, pero me sentía vacío por dentro. Extrañaba el proceso de criar a mis 2 hijos. Extrañaba sus voces en la casa. Así que decidí visitar a mi escuela durante el recreo. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Nos sentamos en un banco y me contó todo lo que estaba pasando en la casa de Sam y todos los juguetes y videojuegos que estaba jugando. Parecí feliz y saludable y que esperaba vendrá. Me emocioné al saber que, a pesar de mi falta de recursos financieros, mi hijo aún pensaba en visitar casa aunque tenía la opción de vivir en Disney World. Le dije que no le dijera a su madre ni a su hermana que lo había visitado y que lo visitaría al menos una vez a la semana. Con el tiempo, visité a mi hijo al menos una vez a la semana, pasando unos minutos con él antes de que volviera a su clase. En una de esas visitas mencionó que había visto a mi hija secándose las lágrimas como si estuviera llorando. No le di importancia, podría haber sido cualquier cosa. Luego, en otra ocasión, me dijo que había visto a mi ex esposa llorando varias veces. Le pregunté por qué lloraba y él dijo que estaba triste por Sam. Le pregunté por qué estaba triste, repitió que él era solo un niño. Le hice todo tipo de preguntas a las que él no tenía respuesta. Me fui a casa feliz porque sabía que ya había problemas en él para. Estaba orgulloso de saber que la única vez que la hice llorar fue cuando la sorprendí engañando. Me hizo sentir mejor saber que ya no era mi problema. Un día, ayuné a un American Fever. Cuando contesté el teléfono, colgaron. Después de varios días de que esto sucediera, llamé de vuelta al número. Sonaba, pero la persona no respondía. No volvió a suceder durante unos días. El mismo patrón. Yo contestaba. Cuando llamé de vuelta, la persona colgaba. Tenía la sospecha de que podía ser mí. Así que usé el teléfono para indicar de vuelta y efectivamente mi hijo envió otro lado del teléfono. Entonces, sabía que estaba mal que me llaman. Mi mente estaba en todas partes. ¿Estaba herida? ¿Estaba en problemas? Me extrañaba. Solo había una forma de averiguar. Así como fui a la escuela después de su hermana durante el recreo, también fui a su escuela.
La estaba buscando. Next, estaba con la hija de Sam en el pasillo. Cuando me miró por un momento, como se hizo alto. Pensé que tal vez no quería que la hija de Sam lo supiera. Así que le envié un mensaje de texto diciéndole que sabía que ella era la que me llamaba y que siempre estaría allí para ella cuando me necesitara. Ella me llamó unos minutos después. No dijo mucho y sus respuestas fueron cortas. Dejé la conversación pensando que tal vez solo quería escuchar mi voz. Quería fortalecer los días de nuestra relación, así que empecé a llamarla todos los días a la misma. En lugar de momentos de llegamos, una vez se disculpó por las cosas que dijo sobre mí al juez, explicando que su mamá la obligó a decirlo. No me detuve en eso. Le dije que ya la había perdonado y me aseguré de recordarle que siempre es bienvenida en casa. Han pasado unos 7 meses desde la audiencia de Smough a la casa a esa. Ella me dijo por teléfono que quería volver a casa. Estaba llorando cuando me dijo, así que estaba curioso por saber por qué quiere ir a casa, ¿verdad? No me dijo nada. Le dije que siempre es bienvenida en casa, pero su mamá tiene la custodia de ellos, por lo que dijeron al juez. Le sugerí que si se retracta de su historia, su mamá y yo podríamos tener la custodia compartida para que ella pueda ir y venir. Sin embargo, ella se opuso firmemente y dijo que no quería quedarse en la casa de Sam. Estaba No quería alejarla con mis preguntas. Planeamos encontrarnos en un parque un día para hablar. Mientras terminábamos más varias preguntas para tratar de entender por qué de repente casi se volver a casa. Ella se derrumbó y me dijo que estaba embarazada. Sentí como si mi cabeza explotara. Traté de mantener la calma y no reaccionar exageradamente. Le pregunté cuánto tiempo había estado embarazada y quién la había embarazado. Fue entonces cuando me dijo que le había contado a su mamá sobre el embarazo y que lo habían eliminado. ¿Qué tal? No podía creer que solo me estaba embarazada sin mi conveniente. Me sentí amenazado y me senté en el pavimento llorando. No pude encontrar mientras pensaba que le pregunté quién era el responsable del embarazo y ella dudó antes de finalmente admitir que era el hijo adolescente de Sam. Estaba furiosa desde Bright. Le dije a mi hija que haría todo lo posible para evitar que volviera allí. Inmediatamente llamé a mi esposa y le dije lo equivocada que estaba por poner a nuestra hija en esta situación y no decírmelo. Pude notar por el tono apagado de su voz que ella quería mantenerlo en secreto y estaba tratando de ser amable conmigo. Su mamá les dijo que su nieta de 13 años estaba embarazada y que su hija lo había eliminado sin decirle a nadie. Tenía a todos de mi lado, exponiéndola como una madre egoísta y irresponsable que puso a su hija en esa posición. Mi hija se quedó conmigo ese día. A lo que investigación criminal. Pero no pudieron hacer nada porque el chico solo es un par de años mayor que ella. Así que no es de naturaleza estatutaria. Pensé que alguien debería pagar por la inocencia perdida de mi hija. Pero sabía que reaccionar exageradamente podría poner en peligro mi capacidad de recuperar la custodia. En nuestra próxima audiencia de custodia, vi a mi ex esposa por primera vez desde que nos divorciamos y no me pareció feliz. Estaba en forma, bien vestida, pero no parecía feliz. Me dio mucho placer estar en la corte y ver cómo el juez regañaba a mi ex esposa y a su abogado por mentir y convencer a mis hijos de mentir en nuestra audiencia de custodia de divorcio meses antes. Tuvo suerte de no ser declarada en desacato por el tribunal por manipular a nuestros hijos para que mintieran en mi contra. Todavía sentía que debería haber ido a la cárcel por eso, y que si fuera yo, el juez me habría encerrado. Contraté a un buen abogado esta vez y gané la custodia primaria de mis hijos. Mi ex esposa recibió visitas supervisadas. Todo salió bien para mí y me fui de la corte sonriendo como un payaso. Inmediatamente llevé a mi hija a terapia para sanar del trauma que debió haber experimentado. Compré un 4x4 para que pudiéramos ir a hacer off-roading y pasar tiempo juntos, y eso fue todo lo que necesitaba. Mi ex esposa solo ejerció sus derechos de visita un par de veces y luego dejó de hacerlo porque mi hija se negó a verla.
Aún sentía que había más en la situación que mi hija no me estaba contando. Sin embargo, estaba contento de tener a mi familia de vuelta. Nunca hablamos de mi ex esposa o de Sam en mi casa y nunca dije a Nate sobre su madre. Mi insulto amistad con la hija de Sam. No conocía los detalles y no me importaba preguntar. Luego, 4 meses después, mi ex esposa sorprendentemente solicitó el divorcio de Sam, lo cual fue una sorpresa para mí. No sabía pensar al respecto, pero me alegró que su vida estuviera en desorden. Avanzando 4 años después, mi hija tenía casi 17 años y aún tenía una relación tensa con su madre. Sabía que mi ex esposa era una persona terrible y solía pensar que mi hija la odiaba por encubrir el embarazo. Pero yo ya no estaba tan segura. Sentía que había más en la historia. Había estado pasando tanto tiempo con mis hijos desde que regresaron y nuestra relación era mejor que nunca. Un día yo estábamos en el balcón relajándonos. Sentí ganas de preguntarle por qué odiaba tanto a su mamá, porque había estado sucediendo durante mucho tiempo. Miró hacia abajo, luego levantó la cabeza con enojo diciendo que le había confiado a mi ex esposa lo que su novio espeluznante le estaba haciendo y ella lo encubrió. Me quedé atónito mientras ella se levantaba y volvía a entrar a la casa, dejándome confundido. Me tomó unos minutos digerir lo que acababa de decirme, mi mente preguntándose qué quería decir con eso. Sin querer sacar conclusiones precipitadas, me levanté de la silla y la seguí. La hice sentarse y la convencí de que me explicara lo que quería decir. Fue difícil para ella, pero finalmente reveló que la persona que la embarazó no era el hijo de Sam, sino Sam mismo. Aparentemente, él había estado comprando su silencio desde que mi hija se hizo amiga de su hija y finalmente la embarazó después de que ella se mudó a vivir con él a tiempo completo. Tal vez mi hija era su objetivo desde el principio. Cuando se enteró de que estaba embarazada de 2 meses, entró en pánico y se lo dijo a mi ex esposa. En lugar de protegerles, mi ex esposa estaba preocupada en escuchar de voz. Mi ex esposa finalmente confrontó a Sam, pero lo mantuvieron en secreto y la convencieron de que se hiciera un aborto. Inmediatamente fui a la policía con mi hija y presentamos una denuncia. Sam ya se había mudado del vecindario, pero fue arrestado en su nueva casa. Y mi ex esposa también fue arrestada más tarde. Mi ex esposa aceptó un acuerdo de culpabilidad, confesó y fue testigo en el caso. Le dieron una breve sentencia de 6 meses y libertad condicional. ¿Por qué a Sam le dieron 22 años de prisión? Probablemente lo matarán en prisión cuando sus compañeros de celda descubran lo que hizo, y haré todo lo posible para asegurarme de que lo sepan. Gracias por quedarte hasta el final del video. Por favor, asegúrate de compartir tu opinión en la sección de comentarios y dale al pulgar hacia arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias y que tengas un maravilloso día.